Marido festejó el divorcio con viaje lujoso, pero no sabía que esposa bloqueó todas sus cuentas. El sol de marzo caía implacablemente sobre el Paseo de la Reforma, mientras Rodrigo Méndez salía del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con una sonrisa que no había mostrado en 2 años. Sus zapatos italianos de cuero repiqueteaban contra el pavimento con un ritmo triunfal, y el viento primaveral de la Ciudad de México agitaba su cabello perfectamente peinado hacia atrás con gel importado. «Por fin», murmuró entre dientes, aflojándose la corbata de seda que había elegido especialmente para este día, azul marino con pequeños diamantes dorados, la misma que había usado el día de su boda con Elena hacía 15 años. La ironía no era casualidad. Rodrigo se detuvo frente a su BMW X6 color negro metalizado, estacionado estratégicamente donde Elena pudiera verlo al salir del tribunal. Quería que fuera lo último que viera de él. Éxito, poder, la vida que ya no compartiría. Encendió un cigarro Marlboro Gold y esperó, recargándose contra el cofre de su automóvil, como si fuera el rey de la ciudad. A los pocos minutos, Elena emergió por las puertas del tribunal. Rodrigo la observó detenidamente, tratando de detectar algún signo de derrota en su rostro. Su exesposa caminaba con la misma elegancia discreta de siempre. Falda negra hasta la rodilla, blusa blanca impecable, su cabello castaño recogido en un chongo bajo que enmarcaba su rostro ovalado. A los 42 años, Elena conservaba esa belleza serena que había cautivado a Rodrigo cuando era un joven emprendedor de 30 años. Pero ahora esa misma serenidad lo irritaba profundamente. «Elena», la llamó, dando una calada profunda a su cigarro. «Espero que no haya rencores. Los negocios son los negocios». Ella se detuvo y se giró hacia él lentamente. Sus ojos color miel, que una vez lo habían mirado con adoración durante su luna de miel en Santorini, ahora parecían estudiarlo como si fuera una ecuación matemática compleja. «Por supuesto, Rodrigo», respondió con una voz tranquila que no traicionaba emoción alguna. «Los negocios son los negocios». Rodrigo esperaba lágrimas, súplicas, tal vez incluso una escena dramática que le diera la satisfacción final de la victoria. En cambio, Elena simplemente se ajustó la correa de su bolsa Michael Kors color nude y comenzó a caminar hacia la estación del Metrobús. «¡Elena!», le gritó molesto por su falta de reacción. «¿El Metrobús? ¿En serio? Pensé que al menos llamarías un Uber». Ella se detuvo sin voltearse. «Hay que ser más cuidadosa con los gastos ahora, ¿no crees?». Rodrigo rió con fuerza, el sonido resonando entre los edificios de gobierno que los rodeaban. «Exacto. Ahora sabes lo que se siente vivir con un presupuesto. Deberías haber pensado en eso antes de pedir el divorcio». Elena no respondió. Simplemente continuó caminando, perdiéndose entre la multitud de burócratas, abogados y ciudadanos que transitaban por la zona. Rodrigo la observó hasta que desapareció completamente, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y vacío. Se subió a su BMW, encendió el motor y sintió la vibración del V8 como una confirmación de su victoria. Mientras manejaba hacia Polanco, donde tenía cita con Camila en el Presidente Intercontinental, repasó mentalmente los términos del divorcio que acababa de firmarse. Había sido brutal pero efectivo. Elena recibiría una pensión alimenticia mínima, apenas 15,000 pesos mensuales, una cantidad que él gastaba en una sola cena en Pujol. La casa de las Lomas de Chapultepec quedaba para él, junto con las propiedades de Playa del Carmen y Valle de Bravo. Las acciones de Constructora Méndez S.A.D.C.V., su empresa de desarrollo inmobiliario, permanecían intactas bajo su nombre. Los automóviles, las cuentas de inversión, incluso la membresía del Club de Golf México, todo seguía siendo suyo. Elena solo se había quedado con su auto, un modesto Nissan Versa 2019, algunas joyas personales y sus ahorros privados, que Rodrigo calculaba no pasaban de los 300,000 pesos. Era, desde su perspectiva, lo justo. Él había construido el imperio. Él merecía conservarlo. El tráfico de Reforma estaba particularmente denso esa tarde, pero Rodrigo no se inmutaba. Tenía tiempo. Había reservado la suite presidencial del Bellagio en Las Vegas para los próximos 5 días.
y el vuelo de Aeroméxico no salía hasta las 11:30 de la noche. Iba a ser perfecto. Él y Camila celebrando su nueva libertad en la ciudad del pecado, apostando en los casinos más exclusivos, cenando en restaurantes de chefs Michelin, comprando lo que se les antojara. Su teléfono sonó a través del sistema Bluetooth del auto. El nombre Camila apareció en la pantalla. «Mi amor», contestó con voz melosa. «¿Ya estás lista para nuestra celebración?» «Rodrigo». La voz de Camila sonaba emocionada, casi infantil. «No puedo creer que al fin seamos libres. ¿Ya terminó todo?» «Todo, preciosa». Elena afirmó sin chistar. No tuvo alternativa. Rodrigo podía escuchar el alivio en la respiración de Camila del otro lado de la línea. Durante los últimos 2 años, su relación había estado marcada por la incertidumbre del proceso de divorcio. Camila, una influencer especializada en lifestyle de lujo con 500,000 de seguidores en Instagram, había tenido que mantener su relación en secreto para evitar complicaciones legales. ¿Y las cuentas? ¿Todo quedó como querías? Mejor de lo que esperaba, mintió Rodrigo. En realidad, había tenido que pagar honorarios legales por casi 800,000 pesos, pero no veía razón para preocupar a Camila con esos detalles. Elena se queda prácticamente sin nada. Era lo justo después de todo lo que me hizo pasar. Ay, mi amor, ya no pienses en esa mujer. Esta noche estaremos brindando en Las Vegas. Rodrigo sonrió, imaginándose a Camila en su departamento de la Roma Norte, probablemente eligiendo bikinis para las albercas del Bellagio, o decidiendo qué vestidos llevar para los shows nocturnos. A diferencia de Elena, quien siempre había sido conservadora con el dinero y práctica en sus decisiones, Camila compartía su gusto por la vida de lujo. ¿Ya hiciste las maletas?, preguntó. Obvio. Llevé 3 maletas Louis Vuitton. Espero que no sea problema en el avión. Rodrigo rió. Para eso pagué primera clase, amor. Además, después de este viaje, vas a necesitar maletas nuevas para toda la ropa que te voy a comprar. Estacionó su BMW en el valet parking del hotel y se dirigió hacia el lobby del presidente Intercontinental. El ambiente de mármol y cristal lo tranquilizaba. Era su elemento natural. Se sentó en uno de los sillones de cuero italiano a esperar a Camila, pidiendo un whisky Macallan 18 años al mesero. Mientras saboreaba el whisky, revisó sus redes sociales. Su Instagram privado tenía apenas 2,000 seguidores, principalmente clientes y colegas del sector inmobiliario, pero había decidido documentar este viaje como una declaración de su nueva vida. Ya había preparado el primer post, una foto de sus maletas Samsonite junto a las de Camila, con el caption New Chapter Begins Vegas Baby New Life. El whisky quemaba agradablemente su garganta cuando vio a Camila entrando al lobby. Como siempre llamaba la atención, vestido ajustado color coral, tacones nude de Louboutin, su cabello rubio platinado ondulado perfectamente. Varios hombres voltearon a verla mientras caminaba hacia él, con la confianza de alguien acostumbrada a ser admirada. «Mi campeón», le dijo besándolo dramáticamente en los labios. «¿Cómo se siente ser libre?» «Como si hubiera salido de la cárcel», respondió Rodrigo, abrazándola por la cintura. 15 años es mucho tiempo. Se sentaron juntos en el sillón, Camila acurrucándose contra él mientras él pedía una botella de Veuve Clicquot. Era perfecto. Elena nunca había sido así de cariñosa en público. Siempre mantenía cierta compostura que Rodrigo había interpretado como frialdad. «Cuéntame todo», le pidió Camila, jugando con los botones de su camisa. ¿Cómo reaccionó cuando leyó los términos? Rodrigo tomó un sorbo de champaña antes de responder, disfrutando el momento. Ni siquiera pestañeó. Firmó como si estuviera firmando un contrato cualquiera. «Te juro que esa mujer no tiene corazón. O quizás está aliviada de deshacerse de ti», bromeó Camila, aunque había algo serio en su tono. «A lo mejor también tiene a alguien más». La idea le produjo a Rodrigo una punzada extraña. No de celos exactamente, sino de curiosidad herida. Durante los 2 años del proceso de divorcio, Elena había mantenido un perfil casi invisible. No salía, no publicaba nada en redes sociales, no había rumores de citas o nuevas relaciones. Su abogado, el licenciado Hernández, había sido profesional pero frío durante todas las negociaciones.
No lo creo, dijo finalmente. Elena es demasiado práctica para el romance. Probablemente va a dedicarse a llevar la contabilidad de alguna empresa pequeña y vivir como solterona. Camila se rió, un sonido cristalino que contrastaba con la risa más contenida de Elena. Bueno, esa es su pérdida y mi ganancia. Pasaron la siguiente hora planificando su itinerario en Las Vegas. Rodrigo había reservado boletos para el Cirque du Soleil, había hecho reservaciones en Le Bernardin y Joël Robuchon, y tenía crédito ilimitado en los casinos. Era el viaje que siempre había querido hacer, pero que Elena consideraba un desperdicio de dinero. ¿Trajiste efectivo?, preguntó Camila. 500,000 pesos en efectivo, más las tarjetas de crédito. Suficiente para que gastemos sin preocupaciones. ¿500,000? Camila abrió los ojos sorprendida. ¿No es mucho para llevar en efectivo? Rodrigo se encogió de hombros. Es mi celebración. Además, Elena ya no puede meterse en mis finanzas. Por primera vez en 15 años puedo gastar mi dinero como se me dé la gana. A las 8 de la noche, tomaron un Uber hacia el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Rodrigo había insistido en no manejar hasta allá. Quería que el viaje comenzara sin ningún estrés. En el auto, revisó una vez más sus documentos de viaje y confirmó que había transferido fondos adicionales a sus cuentas de débito internacionales. El aeropuerto estaba moderadamente concurrido para un martes por la noche. Mientras hacían check-in en primera clase, Rodrigo se sintió observado y se giró para ver a una mujer que le resultaba familiar. Era Sandra Ruiz, la socia de Elena en el despacho contable donde había trabajado los últimos 5 años. Sandra lo saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rodrigo, ¡qué sorpresa! ¿Viaje de negocios? Algo así, respondió él, pasando un brazo por la cintura de Camila. Sandra, te presento a Camila. Camila, Sandra trabajaba con Elena. Sandra extendió la mano hacia Camila con cortesía profesional. Mucho gusto. Elena me ha hablado mucho de usted. Rodrigo frunció el ceño. ¿Elena te ha hablado de Camila? Oh, sí. Elena sabe muchas cosas. Sandra sonrió de manera enigmática. Bueno, que tengan buen viaje, estoy segura de que será memorable. Mientras Sandra se alejaba hacia otra terminal, Rodrigo sintió una molestia inexplicable. ¿Cómo Elena sabía de Camila? Habían sido extremadamente cuidadosos durante el proceso de divorcio, pero rápidamente desechó la preocupación. Ya nada de eso importaba. Elena era parte del pasado. En la sala de espera de primera clase, Rodrigo pidió otro whisky mientras Camila se tomaba selfies con la vista de las pistas del aeropuerto. Todo estaba saliendo perfecto. En 5 horas estarían en Las Vegas, comenzando una nueva vida juntos. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de su contador, Roberto Álvarez. Rodrigo, necesito hablar contigo urgente. Es sobre las cuentas de la empresa. Llámame en cuanto puedas. Rodrigo miró el mensaje y decidió ignorarlo. Roberto siempre era alarmista. Probablemente era algún problema menor de flujo de efectivo que podía esperar hasta su regreso. Esta noche era para celebrar, no para lidiar con problemas de oficina. ¿Todo bien, amor?, preguntó Camila, notando su expresión. Perfecto, mintió, guardando el teléfono. Roberto siendo paranoico como siempre. Ya lo resolveremos cuando regresemos. El vuelo AM647 de Aeroméxico fue anunciado para abordar. Mientras caminaban hacia la puerta, Rodrigo se sintió eufórico. Era el final de una era y el comienzo de otra. Elena, con su actitud práctica y sus constantes preocupaciones sobre el dinero, ya no podría limitarlo. Camila, joven y aventurera, sería la compañera perfecta para la siguiente etapa de su vida. Se acomodaron en sus asientos de primera clase, brindaron con champán Dom Perignon mientras el avión rodaba por la pista, y Rodrigo cerró los ojos sintiendo que por fin había recuperado el control total de su vida. No tenía idea de que, en ese mismo momento, Elena estaba en su modesto departamento de la Colonia del Valle, frente a su laptop, ejecutando el plan que había estado preparando meticulosamente durante los últimos 18 meses. No tenía idea de que cada movimiento financiero que había hecho en los últimos 2 años había sido monitoreado, documentado
y analizado por la mujer que había subestimado completamente. Mientras el avión ascendía hacia el cielo nocturno de la Ciudad de México, Rodrigo Méndez sonreía confiado, convencido de que había ganado la partida más importante de su vida. El verdadero juego, sin embargo, apenas estaba comenzando. Elena Méndez cerró la puerta de su departamento en la Colonia del Valle y se recargó contra ella por un momento, permitiéndose finalmente exhalar el aire que había estado conteniendo durante las últimas 6 horas. El departamento de 2 recámaras que había rentado discretamente 8 meses atrás usando su nombre de soltera, Vázquez, era modesto pero funcional. Sala pequeña con sofá beige, comedor para 4 personas, una cocina integral básica y un estudio que había convertido en su centro de operaciones. Se quitó los zapatos negros de tacón medio y caminó descalza hacia la cocina, sirviendo un vaso de agua mientras revisaba la hora en su reloj Tissot, un regalo de Rodrigo en su 10º aniversario de bodas. Las 9:47 p.m. Rodrigo estaría abordando el vuelo en este momento, completamente ajeno a lo que estaba por sucederle. Elena se dirigió a su estudio, donde 3 monitores de computadora la esperaban encendidos. La mesa de trabajo estaba cubierta de documentos meticulosamente organizados en carpetas color manila, cada una etiquetada con diferentes aspectos de la vida financiera de Rodrigo: cuentas bancarias, propiedades, empresa, tarjetas de crédito, inversiones, seguros. Era el resultado de 2 años de investigación silenciosa y planificación estratégica. Se sentó en su silla ergonómica y abrió la primera carpeta. Durante 15 años como esposa de Rodrigo, había tenido acceso completo a todas sus finanzas. Lo que él nunca supo era que Elena tenía una licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en finanzas por el ITAM. Cuando se casaron, Rodrigo había insistido en que no era necesario que trabajara, que él podía mantenerlos a ambos con su empresa constructora. Elena había aceptado, pero nunca había dejado de estudiar el mercado financiero, las leyes fiscales mexicanas, y había mantenido actualizada su cédula profesional. Cuando comenzaron los problemas matrimoniales hace 5 años, había empezado a trabajar discretamente como consultora contable desde casa, construyendo una red de contactos en el sector financiero y legal que resultaría invaluable. Tomó su teléfono celular y marcó el número de Sandra Ruiz, su socia en el pequeño despacho contable que habían establecido el año anterior. ¿Ya está en el aire?, preguntó Sandra sin preámbulos. Acaba de abordar. Los vi en el aeropuerto tal como planeamos. ¿Llevaba a la güerita? Elena sonrió levemente. Durante meses había documentado la relación de Rodrigo con Camila Rivera, contratando incluso a un investigador privado para fotografiarlos en hoteles y restaurantes. Las imágenes no solo habían sido útiles para el divorcio, sino que le habían dado una ventana perfecta hacia los patrones de gasto y comportamiento de su exesposo. Por supuesto, calculó mal Sandra. Piensa que porque el divorcio se finalizó, ya no tengo acceso a su información financiera, pero olvida que tengo copias de todos los contratos, todas las escrituras, todos los números de cuenta que necesito. ¿Estás segura de esto, Elena? Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Elena miró hacia la pared de su estudio, donde había colocado una fotografía de ella y Rodrigo durante su luna de miel en Santorini. En la imagen, ambos sonreían genuinamente. Él con el cabello más abundante y ella con esa expresión de mujer enamorada que ahora le parecía perteneciente a otra persona. Rodrigo tuvo 2 años para ser honesto conmigo, Sandra. 2 años para dividir los bienes equitativamente, para reconocer que yo también contribuí a construir lo que tenemos. En lugar de eso, eligió pelear por cada peso, humillarme en cada audiencia y tratar de dejarme en la miseria. Ahora es mi turno. Está bien. Tengo el primer paquete listo. Comenzamos con HSBC. Elena abrió su laptop principal y accedió a una plataforma de banca empresarial. Como cofirma autorizada en todas las cuentas de Constructora Méndez S.A., de CB, desde hacía 10 años, técnicamente seguía teniendo acceso legal hasta que los bancos fueran notificados oficialmente del cambio de estatus,
un proceso que típicamente tomaba entre 48 y 72 horas después de la finalización del divorcio. Comenzamos con HSBC, confirmó. La cuenta principal de la constructora en HSBC tenía un saldo de 2.847.693 pesos. Elena sabía que Rodrigo había transferido 500,000 pesos en efectivo para su viaje y había cargado aproximadamente 300,000 pesos adicionales a sus tarjetas de crédito para gastos del viaje. Con el crédito disponible en sus tarjetas personales, él creía tener acceso a casi 1.200,000 pesos para su celebración en Las Vegas. Elena comenzó a ejecutar las transferencias que había planificado meticulosamente. La primera fue de 2.500,000 pesos de la cuenta de HSBC hacia una cuenta fiduciaria que había establecido a nombre de una empresa fantasma registrada en Delaware, Estados Unidos. La transferencia fue autorizada automáticamente debido a que el monto estaba dentro de los límites preestablecidos para transacciones de la constructora. Primera transferencia ejecutada, informó a Sandra por teléfono. Perfecto. Ahora, Banamex. La cuenta de Banamex era más complicada. Rodrigo había comenzado a sospechar de Elena durante los últimos meses del divorcio y había cambiado algunas de las autorizaciones. Sin embargo, Elena había anticipado esto. Durante su investigación, había descubierto que Rodrigo había cometido varios errores en sus declaraciones fiscales de los últimos 3 años, subreportando ingresos por aproximadamente 4.2 millones de pesos. En lugar de transferir fondos de Banamex, Elena ejecutó un plan diferente. Llamó al número de atención al contribuyente del SAT y reportó las irregularidades fiscales que había documentado, proporcionando copias de facturas y contratos que demostraban los ingresos no reportados. El proceso resultaría en un embargo preventivo de todas las cuentas de Rodrigo mientras el SAT investigaba. Banamex estará congelado en las próximas 24 horas, le informó a Sandra. ¿Y Santander? Santander había sido la cuenta personal favorita de Rodrigo. Elena sabía que mantenía ahí sus gastos de diversión, incluyendo los pagos que le hacía a Camila para su departamento y su Mercedes-Benz clase A. La cuenta tenía un saldo de 847,000 pesos. Elena había pasado semanas estudiando los patrones de gasto de esta cuenta. Cada martes, Rodrigo transfería 35,000 pesos a la cuenta de Camila para sus gastos semanales. Cada viernes, pagaba 28,000 pesos de renta del departamento en Roma Norte donde vivía su novia. Los fines de semana, cargos en restaurantes caros, boutiques de lujo, spas. Rodrigo estableció un patrón de transferencias automáticas muy predecible, murmuró Elena mientras navegaba por la interfase bancaria. Demasiado predecible. Modificó las transferencias automáticas programadas. En lugar de enviar 35,000 pesos semanales a Camila, programó transferencias de 35,000 pesos semanales hacia una cuenta benéfica que apoyaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. En lugar de pagar la renta del departamento de Roma Norte, programó el pago hacia la renta de un refugio para mujeres en situación de calle. Esto es brillante, comentó Sandra cuando Elena le explicó lo que había hecho. Rodrigo no se dará cuenta hasta que Camila le reclame por el dinero. Y para entonces ya habremos ejecutado la segunda fase. Elena se levantó de su silla y se dirigió hacia la cocina para preparar café. Eran las 11:15 p.m. y sabía que la noche sería larga. Mientras esperaba que el café se preparara, reflexionó sobre los últimos 5 años de su matrimonio. Los problemas habían comenzado cuando Rodrigo empezó a ganar realmente dinero con la constructora. Los desarrollos habitacionales en Playa del Carmen y Tulum habían sido extremadamente exitosos, generando ganancias de varios millones de pesos anuales. Con el éxito financiero, había llegado un cambio en la personalidad de Rodrigo, que Elena inicialmente había tratado de ignorar. Primero habían sido las salidas nocturnas con clientes. Luego, los viajes de negocios que se extendían por días sin justificación clara. Elena había comenzado a sospechar cuando encontró recibos de restaurantes románticos para 2 personas en días, en que Rodrigo supuestamente estaba en reuniones de trabajo. La confirmación había llegado hace 3 años, cuando Elena había contratado al investigador privado Joaquín Morales.
Las fotografías eran inequívocas. Rodrigo y Camila en la alberca del hotel Las Ventanas en Los Cabos. Rodrigo y Camila comprando joyas en Tiffany & Co. Rodrigo y Camila en la suite presidencial del St. Regis en la Ciudad de México. Lo que más había dolido a Elena no era la infidelidad en sí, sino la humillación sistemática que había seguido. Rodrigo había comenzado a criticar constantemente su apariencia, comparándola implícitamente con mujeres más jóvenes. Había empezado a controlar sus gastos, cuestionando cada compra que ella hacía, mientras él gastaba decenas de miles de pesos en Camila cada mes. El divorcio había sido la gota que derramó el vaso. En lugar de proponer una división equitativa de bienes, Rodrigo había contratado al abogado más agresivo de la ciudad y había peleado cada peso como si Elena fuera una extraña, tratando de robar su fortuna, no la mujer que había estado a su lado durante los primeros años, cuando la constructora apenas generaba ganancias suficientes para pagar la renta. Elena regresó a su estudio con una taza de café negro y continuó con su plan. Era momento de revisar las propiedades. Rodrigo creía que las escrituras de la Casa de las Lomas, el condominio en Playa del Carmen y la cabaña en Valle de Bravo estaban completamente a su nombre. Y técnicamente tenía razón. Sin embargo, Elena había encontrado una irregularidad legal que Rodrigo había pasado por alto. La Casa de las Lomas había sido comprada cuando aún estaban casados bajo régimen de sociedad conyugal. Aunque Rodrigo había maniobrado para que las escrituras aparecieran únicamente a su nombre, el hecho de que hubiera usado fondos de la sociedad conyugal para la compra creaba una situación legal complicada. Elena había consultado discretamente con 3 abogados especialistas en derecho familiar, y todos habían confirmado que ella tenía derecho a reclamar al menos el 50% del valor de esa propiedad. Pero Elena había decidido ir más lejos. Durante su investigación, había descubierto que la casa tenía irregularidades en los permisos de construcción. Las ampliaciones que Rodrigo había hecho en 2019 y 2021 no habían sido apropiadamente registradas ante las autoridades correspondientes. Eso significaba que la propiedad podía enfrentar multas significativas y órdenes de demolición. Elena marcó el número de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Buenas noches, habla Elena Vázquez. Quiero reportar construcciones irregulares en una propiedad de las Lomas de Chapultepec. Después de proporcionar toda la información necesaria y programar una inspección para el día siguiente, Elena se dirigió al siguiente elemento de su plan: las tarjetas de crédito. Rodrigo tenía 7 tarjetas de crédito con diferentes bancos, con un límite combinado de aproximadamente 800,000 pesos. Elena sabía que él las había maximizado para el viaje a Las Vegas, confiando en pagar los saldos cuando regresara con el flujo de efectivo de la constructora. Elena accedió a los sistemas en línea de cada banco y reportó las tarjetas como robadas. El protocolo bancario estándar requería la cancelación inmediata de las tarjetas y la emisión de nuevas, un proceso que normalmente tomaba entre 5 y 7 días hábiles. Rodrigo quedaría sin acceso a crédito justo cuando más lo necesitara. Fase 1 completa, le reportó a Sandra por mensaje de texto. Su teléfono vibró con la respuesta de Sandra. ¿Estás segura de que quieres hacer la fase 2? Es más arriesgada. Elena miró nuevamente la fotografía de su luna de miel. En ese momento, ella había creído genuinamente que Rodrigo era el amor de su vida, que construirían juntos una familia y un futuro. Había sacrificado sus propias ambiciones profesionales para apoyar sus sueños empresariales. Había sido la esposa perfecta durante 15 años, y él la había traicionado de la manera más humillante posible. Ejecuta la fase 2, respondió. La fase 2 era más compleja y requería la cooperación de varios contactos que Elena había cultivado durante los últimos 2 años. El primero era Javier Mendoza, un abogado especialista en derecho corporativo que había sido compañero de Elena en la universidad. Elena marcó su número. Javier, soy Elena, es momento. ¿Estás segura, Elena? Lo que estamos por hacer podría tener consecuencias legales serias para Rodrigo. Rodrigo tuvo múltiples oportunidades de hacer las cosas bien, Javier. Eligió el camino difícil. Javier había estado investigando las prácticas comerciales de Constructora Méndez S.A.
de CB durante los últimos 6 meses. Lo que había encontrado era inquietante. Contratos inflados con proveedores fantasma, facturación irregular con empresas subsidiarias, y varias transacciones que bordeaban el lavado de dinero. Tengo toda la documentación lista para presentar ante la Unidad de Inteligencia Financiera, informó Javier. Una vez que la presenten, todas las cuentas de la empresa serán congeladas automáticamente mientras investigan. ¿Cuánto tiempo toma el proceso? Entre 30 y 90 días para una investigación preliminar. Si encuentran irregularidades significativas, puede extenderse hasta 1 año. Elena sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Una vez que se presentaran esos documentos, no habría manera de revertir el proceso. Rodrigo enfrentaría no solo problemas financieros, sino potencialmente problemas legales serios. Hazlo, decidió. El segundo contacto era Carmen Delgado, una investigadora de seguros que había sido vecina de Elena en su anterior casa. Durante una comida casual 6 meses atrás, Elena había mencionado casualmente algunas inconsistencias en las pólizas de seguro de Rodrigo. Carmen había mostrado interés profesional en el tema. Carmen, soy Elena Méndez. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre las pólizas de seguro? Por supuesto, ¿tienes más información? Elena había pasado semanas recopilando evidencia de que Rodrigo había sobrevalorado significativamente sus propiedades en las pólizas de seguro, probablemente para obtener préstamos más altos, usando las propiedades como garantía. Las diferencias entre los valores reales de mercado y los valores asegurados eran demasiado grandes para hacer coincidencias. Te voy a enviar un paquete completo de documentos. Creo que encontrarás irregularidades que justifican una investigación. El tercer y más importante contacto era Roberto Salinas, un contador forense que trabajaba ocasionalmente con el SAT en casos de evasión fiscal compleja. Elena lo había conocido en un seminario de actualización fiscal el año anterior. Roberto, necesito un favor muy grande. Dime, Elena. Tengo documentación completa de irregularidades fiscales que podrían interesar al SAT. No son pequeñas evasiones. Hablamos de millones de pesos en ingresos no reportados durante los últimos 5 años. Elena sabía que las implicaciones fiscales serían devastadoras para Rodrigo. Los intereses moratorios y las multas por evasión fiscal podían llegar hasta el 200% del impuesto no pagado. Con las cantidades involucradas, Rodrigo enfrentaría una deuda fiscal que podría superar los 15 millones de pesos. ¿Tienes documentación sólida? 5 años de facturas, contratos, estados de cuenta y registros contables completos. Todo perfectamente documentado. Envíame todo por correo certificado mañana. Si la documentación es tan sólida como dices, el SAT abrirá una investigación formal en menos de 1 semana. Elena terminó la llamada y se quedó sentada en silencio por varios minutos. En el transcurso de 4 horas, había ejecutado un plan que efectivamente destruiría la vida financiera de Rodrigo. Sus cuentas bancarias estarían congeladas o vacías, sus tarjetas de crédito canceladas, sus propiedades bajo investigación, su empresa facing investigaciones federales, y él enfrentaría deudas fiscales que podrían llevarlo a la bancarrota. Pero aún no había terminado. Elena abrió una nueva carpeta etiquetada Camila Rivera. Durante meses había estado investigando discretamente a la novia de Rodrigo, y lo que había encontrado era fascinante. Camila no era la influencer exitosa e independiente que pretendía ser. Sus ingresos reales por publicidad y colaboraciones apenas alcanzaban los 25,000 pesos mensuales, insuficientes para mantener el estilo de vida que mostraba en redes sociales. Todo su estilo de vida de lujo, el departamento en Roma Norte, el Mercedes-Benz, la ropa de diseñador, los viajes exóticos, era financiado completamente por Rodrigo. Elena había calculado que él gastaba aproximadamente 180,000 pesos mensuales en mantener a Camila. Elena sonrió mientras abría el perfil de Instagram de Camila. La cuenta Cami Rivera Lifestyle tenía 487,000 seguidores y estaba llena de fotografías en locaciones de lujo, usando ropa de marcas caras, promoviendo productos de belleza y lifestyle. Los comentarios eran una mezcla de admiración y envidia de seguidores que aspiraban a su estilo de vida. Lo que los seguidores no sabían
era que Elena tenía acceso a todos los contratos publicitarios de Camila a través de los registros financieros de Rodrigo. Durante el último año, Camila había perdido varios contratos importantes debido a escándalos menores y había exagerado significativamente sus números de engagement en sus propuestas comerciales. Elena contactó anónimamente a 3 de las marcas más importantes que colaboraban con Camila, proporcionando evidencia de que los números de interacción en sus publicaciones eran inflados artificialmente a través de bots. También envió información sobre los verdaderos ingresos de Camila a la autoridad fiscal, sugiriendo una auditoría de sus declaraciones de impuestos. A las 2:30 am, Elena finalmente apagó sus computadoras. En menos de 6 horas Rodrigo estaría despertando en Las Vegas, probablemente con resaca por la celebración en el avión, listo para comenzar lo que él creía que sería la mejor semana de su vida. En cambio, se despertaría a una pesadilla financiera que lo perseguiría durante años. Elena se dirigió hacia su recámara, pero antes se detuvo frente al espejo del pasillo. La mujer que la miraba desde el reflejo no era la misma mujer sumisa que había aceptado pasivamente las humillaciones de Rodrigo durante los últimos años. Era alguien más fuerte, más determinada, más peligrosa. Se preparó para dormir sabiendo que, en unas pocas horas, comenzaría la fase final de su plan. La parte que involucraba no solo destruir financieramente a Rodrigo, sino reconstruir completamente su propia vida con los recursos que él había intentado negarle. Mientras se quedaba dormida, Elena no sintió remordimiento. Sintió, por primera vez en años, que tenía control completo de su destino. Y eso se sentía mejor que cualquier venganza que hubiera podido imaginar. En Las Vegas, Rodrigo Méndez dormía tranquilamente en la suite presidencial del Bellagio, completamente ajeno al hecho de que su vida tal como la conocía había llegado a su fin apenas unas horas después de que hubiera comenzado su celebración de libertad. La verdadera libertad, Elena estaba descubriendo, no venía de escapar de una situación, venía de tomar control absoluto de ella. Rodrigo Méndez abrió los ojos lentamente, sintiendo como si un martillo neumático estuviera trabajando dentro de su cráneo. La luz del sol de Nevada se filtraba a través de las cortinas de la suite presidencial del Bellagio, creando patrones dorados sobre las sábanas de seda egipcia. Por un momento se sintió desorientado, hasta que los recuerdos de la noche anterior regresaron gradualmente. El champán en el avión, la llegada triunfal a Las Vegas, las celebraciones en el casino hasta las 4 de la madrugada. Se incorporó lentamente, notando que Camila no estaba en la cama. Podía escuchar el sonido de la ducha en el baño principal, junto con su voz cantando algo de Bad Bunny. Rodrigo sonrió, recordando la expresión de asombro en el rostro de Camila cuando habían entrado a la suite la noche anterior. Había valido la pena cada peso de los $25,000 que costaba por noche. Se levantó y caminó hacia las ventanas panorámicas que ofrecían una vista espectacular del Strip de Las Vegas. Eran las 11:30 am, hora local. En la Ciudad de México serían las 12:30 p.m. Perfecto. Tenía todo el día para disfrutar de su nueva libertad. Su teléfono, que había dejado cargando en la mesa de noche, mostraba 23 llamadas perdidas y 47 mensajes de WhatsApp. Rodrigo frunció el ceño. Era inusual recibir tantas comunicaciones, especialmente considerando que había informado a todos sus contactos importantes que estaría fuera por una semana. Abrió los mensajes, esperando encontrar felicitaciones por su divorcio o consultas menores de trabajo. En cambio, encontró algo completamente diferente. El primer mensaje era de Roberto Álvarez, su contador, enviado a las 6:47 am, hora de México. Rodrigo, llámame urgente. Hay un problema serio con las cuentas. El segundo era de su asistente, María Fernández. Señor Méndez, el banco HSBC está pidiendo que se presente inmediatamente. Dicen que hay irregularidades en las transferencias de anoche. El tercero era de su abogado, Lic, Fernando Guzmán. Rodrigo, el SAT quiere hablar contigo. Me contactaron esta mañana preguntando sobre discrepancias en tus declaraciones fiscales de los últimos 5 años. Rodrigo sintió que el estómago se le contraía. Con manos ligeramente temblorosas, comenzó a revisar el resto de los mensajes.
Todos parecían variaciones del mismo tema. Problemas con bancos, autoridades fiscales, seguros, la empresa constructora. Marcó inmediatamente el número de Roberto Álvarez. Rodrigo, por fin. ¿Dónde estás? En Las Vegas, como te dije. ¿Qué está pasando, Roberto? ¿Las Vegas? Rodrigo, necesitas regresar a México inmediatamente. Esto es una crisis total. Rodrigo se alejó de las ventanas y se sentó en uno de los sillones de cuero de la suite. Explícame qué está pasando. Esta mañana recibí llamadas de 5 bancos diferentes. HSBC dice que hubo transferencias no autorizadas por más de 2 millones de pesos de la cuenta principal de la constructora. Banamex reporta que todas las cuentas de la empresa están congeladas por orden del SAT. Santander dice que reportaste tus tarjetas como robadas, pero ellos no tienen registro de ningún reporte tuyo. Rodrigo sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Espera. Yo no reporté ninguna tarjeta como robada. Y no autoricé ninguna transferencia de 2 millones de pesos. Eso mismo les dije, pero insisten en que las órdenes vinieron de alguien con acceso autorizado a las cuentas. La realización golpeó a Rodrigo como un rayo. Elena. Ella aún tenía acceso a las cuentas como cofirmante autorizada. Técnicamente, hasta que los bancos fueran notificados oficialmente del divorcio, ella podía hacer transacciones. Roberto, ¿cuánto dinero queda en las cuentas accesibles? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Rodrigo, no hay dinero accesible. Las cuentas de HSBC están vacías, las de Banamex congeladas, y Santander está bajo investigación por las transferencias irregulares que se programaron anoche. Rodrigo se puso de pie abruptamente, sintiendo pánico real por primera vez. ¿Qué transferencias irregulares? Aparentemente alguien modificó todas las transferencias automáticas de tu cuenta personal, en lugar de enviar dinero a los beneficiarios usuales. El dinero fue enviado a organizaciones benéficas. 35,000 pesos a un refugio para mujeres maltratadas. 28,000 a un centro de rehabilitación para adictas. Camila. Los pagos semanales de Camila habían sido redirigidos. Rodrigo cerró los ojos tratando de calcular las implicaciones. Sin esos pagos, Camila no podría pagar su departamento, su auto, nada de su estilo de vida. ¿Y las tarjetas de crédito? Todas canceladas. Los bancos recibieron reportes de robo anoche entre las 11 p.m. y la medianoche. Tienes que ir físicamente a cada banco con identificación para reactivarlas, pero eso tomará al menos una semana. Rodrigo miró hacia el baño, donde Camila seguía cantando alegremente, ajena a la catástrofe que se estaba desarrollando. Había gastado aproximadamente $8,000 la noche anterior entre la suite, cenas, bebidas y gambling. Sin acceso a sus cuentas o tarjetas, solo le quedaba el efectivo que había traído. Unos 400,000 pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente $22,000. Roberto, necesito que hagas algo inmediatamente. Ve a todos los bancos, presenta la documentación del divorcio y revoca todos los accesos de Elena a las cuentas. Ya lo intenté, Rodrigo, pero hay un problema. El SAT emitió órdenes de embargo preventivo sobre todas tus cuentas mientras investigan posibles evasiones fiscales. Nadie puede tocar ese dinero, ni tú ni Elena, hasta que termine la investigación. ¿Evasión fiscal? ¿De qué están hablando? Aparentemente alguien proporcionó al SAT documentación detallada sobre ingresos no reportados de la constructora durante los últimos 5 años. Tienen copias de contratos, facturas, registros bancarios. Es información muy específica, Rodrigo. Solo alguien con acceso íntimo a los libros de la empresa podría haber compilado esto. Elena otra vez. Rodrigo comenzó a caminar en círculos por la suite, su mente trabajando furiosamente. Durante años, Elena había manejado aspectos de la contabilidad personal e incluso había ayudado ocasionalmente con los libros de la empresa. Ella conocía todos los detalles de sus operaciones financieras. ¿Qué tan serias son las acusaciones? Roberto suspiró pesadamente. Rodrigo, si las cifras que me mencionaron son correctas, podrías enfrentar multas e intereses por más de 15 millones de pesos, y eso es solo la parte civil. Si determinan que fue evasión intencional, podrías enfrentar cargos criminales. Rodrigo se dejó caer en el sillón
sintiendo que las piernas le fallaban. 15 millones de pesos. Era más dinero del que tenía disponible, incluso si pudiera acceder a todas sus cuentas. ¿Y las propiedades? Ahí tengo más malas noticias. La Procuraduría Ambiental inspeccionó la Casa de las Lomas esta mañana. Aparentemente recibieron un reporte anónimo sobre construcciones irregulares. Encontraron múltiples violaciones a los códigos de construcción en las ampliaciones que hiciste. Esas ampliaciones fueron aprobadas por el arquitecto. El problema es que nunca se obtuvieron los permisos oficiales de la delegación. Las ampliaciones son ilegales. Te van a multar y posiblemente ordenar la demolición de las partes no autorizadas. Rodrigo sintió náuseas reales. La Casa de las Lomas había costado 12 millones de pesos, y las ampliaciones otros 4 millones. Si tenía que demoler las ampliaciones y pagar multas, estaría perdiendo una fracción significativa de su patrimonio. ¿Qué pasa con Playa del Carmen y Valle de Bravo? Aún no tengo noticias de esas propiedades, pero Rodrigo, hay algo más. Recibí una llamada de la aseguradora esta mañana. Van a investigar posibles discrepancias en las valuaciones de tus pólizas de seguro. Era demasiado. Rodrigo se dio cuenta de que esto no eran coincidencias. Elena había planeado esto meticulosamente, atacando cada aspecto de su vida financiera simultáneamente. Era una guerra total, y ella había disparado el primer salvo mientras él estaba celebrando su victoria en Las Vegas. El sonido de la ducha cesó. Camila saldría del baño en cualquier momento, esperando continuar con sus vacaciones de lujo, sin idea de que ya no había dinero para pagar nada. Roberto, ¿cuáles son mis opciones? Honestamente, Rodrigo, necesitas conseguir el mejor abogado fiscal de México y regresar inmediatamente. Cada día que pases fuera del país va a empeorar tu situación. Las autoridades podrían interpretar tu ausencia como un intento de evadir la investigación. ¿Qué tan rápido puedo resolver esto? Si tienes suerte y si Elena no tiene más sorpresas preparadas, podrías resolver los temas bancarios en unas pocas semanas. Los temas fiscales van a tomar meses, posiblemente años. Las propiedades dependen de cuánto cooperes con las autoridades. Rodrigo escuchó la puerta del baño abriéndose. «Te llamo en una hora», le dijo a Roberto antes de colgar. Camila emergió del baño envuelta en una bata blanca del hotel, su cabello rubio húmedo cayendo sobre sus hombros. Se veía radiante, rejuvenecida por la noche de celebración. «Buenos días, mi amor», le dijo, acercándose para darle un beso. «¿Ya estás despierto? Pensé que podríamos desayunar en la terraza y luego ir de compras al Forum Shops». Rodrigo la miró, tratando de decidir cuánto contarle. Camila había estado con él durante los últimos 2 años, pero su relación había sido principalmente física y social. Nunca habían discutido problemas serios de dinero o negocios. Ella había asumido que él era infinitamente rico, y él había disfrutado esa percepción. «Camila, necesitamos hablar». Ella notó inmediatamente el cambio en su tono. «¿Qué pasa? ¿Te ves extraño? Tenemos un problema serio». Rodrigo le explicó la situación en términos generales. Problemas temporales con los bancos, investigaciones fiscales rutinarias, la necesidad de regresar a México antes de lo planeado. Camila lo escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de confusión a preocupación. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Para el viaje? Significa que tenemos que ser más cuidadosos con los gastos. Tengo efectivo suficiente para terminar la semana, pero no podemos gastar como habíamos planeado. ¿Qué tan cuidadosos? Rodrigo había calculado rápidamente. Con el efectivo restante, podían mantener la suite por 3 días más, comer en restaurantes moderados y regresar a México con algo de dinero de emergencia. Nada de compras extravagantes. Restaurantes normales en lugar de los lugares de lujo que habíamos reservado. Y tenemos que regresar el viernes en lugar del martes. Camila se sentó en la cama, su buen humor evaporándose visiblemente. «Rodrigo, esto es temporal, ¿verdad? Una vez que resuelvas los problemas con los bancos, todo volverá a la normalidad». Rodrigo quería decirle que sí, que en unas semanas todo estaría resuelto. Pero la realidad era que no tenía idea de qué tan profundo era el hoyo que Elena había cavado para él. «Por supuesto», mintió. «Es solo un inconveniente temporal». Su teléfono sonó.
Era un número desconocido con código de área de la Ciudad de México. ¿Señor Méndez? Habla la licenciada Patricia Moreno, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre las actividades de Constructora Méndez S.A. DCV. Rodrigo sintió que se le secaba la boca. La Unidad de Inteligencia Financiera se encargaba de investigar lavado de dinero y otros delitos financieros serios. Estoy fuera del país en este momento. Señor Méndez, le recomiendo encarecidamente que regrese a México inmediatamente. Su cooperación con nuestra investigación será tomada en cuenta en cualquier determinación que hagamos. ¿De qué investigación estamos hablando? Hemos recibido documentación detallada que sugiere irregularidades significativas en las transacciones financieras de su empresa. Le sugiero que consiga representación legal antes de nuestro encuentro. La llamada terminó, dejando a Rodrigo mirando el teléfono en shock. Camila lo observaba con creciente alarma. ¿Qué era eso?, preguntó. Antes de que Rodrigo pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Abrió el mensaje y encontró una sola línea de texto. Los negocios son los negocios. Elena. Adjunto al mensaje había una fotografía. Era una captura de pantalla de una transferencia bancaria de 2.5 millones de pesos de su cuenta de HSBC hacia una cuenta en Delaware, Estados Unidos. La transferencia había sido autorizada con su propia firma electrónica, una firma que Elena tenía acceso legal para usar hasta que los bancos fueran notificados del divorcio. Rodrigo se quedó mirando la imagen por largos segundos, sintiendo una mezcla de admiración y terror por la precisión con que Elena había ejecutado su venganza. Ella había usado exactamente las mismas palabras que él había usado con ella el día anterior en los escalones del tribunal. «Rodrigo, me estás asustando», dijo Camila. «¿Qué está pasando realmente?» Rodrigo miró a la mujer que había sido su escape de la realidad durante los últimos 2 años. Camila representaba juventud, belleza, una vida sin complicaciones. Pero esa vida había sido financiada con dinero que, aparentemente, ya no existía. «Elena», dijo simplemente. «Elena está pasando». Su teléfono sonó otra vez. Esta vez era Sandra Ruiz, la socia de Elena. «Señor Méndez, soy Sandra Ruiz. Creo que nos conocimos brevemente en el aeropuerto anoche. ¿Qué quiere?» Elena me pidió que lo llamara para informarle que ella está dispuesta a negociar. Rodrigo sintió una chispa de esperanza. ¿Negociar qué? El daño que se ha hecho puede ser mitigado. Si usted está dispuesto a llegar a un acuerdo más equitativo respecto a la división de bienes. ¿Qué tipo de acuerdo? Elena quiere el 50% del valor de todas las propiedades, el 40% de las acciones de la constructora y una compensación de 2 millones de pesos por los años que trabajó sin salario, ayudando a construir el negocio. Rodrigo hizo los cálculos mentalmente. Era aproximadamente 15 millones de pesos, casi todo su patrimonio líquido. ¿Y si no acepto? Bueno, señor Méndez, Elena tiene documentación preparada para presentar evidencia adicional al SAT, a la UIF y a varios otros organismos regulatorios. También tiene información sobre ciertas irregularidades en sus relaciones comerciales que podrían ser de interés para las autoridades. La implicación era clara. Elena tenía más munición y estaba dispuesta a usarla. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Elena fue muy específica, hasta que usted regrese de su viaje de celebración. Después de eso, ella procederá con todas las acciones legales disponibles. Rodrigo colgó el teléfono y se quedó sentado en silencio por varios minutos. Camila lo observaba nerviosamente, claramente dándose cuenta de que algo serio estaba sucediendo, pero sin entender completamente qué. «Rodrigo», dijo finalmente, «necesito saber la verdad. ¿Estamos en problemas?» Él la miró, joven, hermosa, acostumbrada a una vida de lujo que él había proporcionado sin cuestionar. Se dio cuenta de que no sabía realmente nada sobre Camila, más allá de su apariencia física y su disposición a acompañarlo en aventuras caras. ¿Estaría dispuesta a quedarse con él si no pudiera mantener su estilo de vida? ¿Lo amaría si tuviera que vivir en un apartamento modesto y comer en restaurantes baratos? Sí, admitió finalmente. Estamos en problemas muy serios.
El teléfono de Camila sonó en ese momento. Ella miró la pantalla y frunció el ceño. «Es mi landlord», dijo contestando. «Hola». Rodrigo escuchó vagamente la conversación en una dirección. Camila haciendo preguntas sobre pagos de renta, sonando cada vez más confundida y molesta. «No entiendo», decía Camila. «El pago automático siempre se hace los viernes. ¿Qué quiere decir que fue cancelado? ¿Un refugio para mujeres?». Colgó y miró a Rodrigo con una mezcla de confusión y pánico creciente. «Mi landlord dice que el pago de la renta no llegó esta semana. Dice que en lugar de eso, el dinero fue enviado a alguna organización benéfica. ¿Tú sabes algo sobre esto?». Rodrigo cerró los ojos. Elena había redirected todos sus pagos automáticos. Camila estaba a punto de descubrir exactamente qué tan dependiente era financieramente de él. «Camila», dijo lentamente, «creo que necesitamos empacar y regresar a México. Ahora, ¿qué pasa con nuestras reservaciones? ¿Qué pasa con nuestro viaje?». Rodrigo miró por las ventanas hacia el Strip de Las Vegas, donde turistas caminaban felizmente hacia casinos y shows, viviendo sus propias fantasías de escape de la realidad. 12 horas atrás, él había sido uno de ellos. Ahora se daba cuenta de que la realidad no era algo de lo que se pudiera escapar permanentemente. «El viaje se terminó», dijo. «Todo se terminó». Y mientras Camila comenzaba a hacer preguntas cada vez más frenéticas, Rodrigo se dio cuenta de que Elena había hecho algo que él no había creído posible. Había tomado todo el poder en una situación donde él había creído tener control absoluto. La guerra había comenzado, y él acababa de darse cuenta de que había perdido la primera batalla antes de siquiera saber que estaba peleando. El vuelo de regreso a la Ciudad de México fue un infierno silencioso que duró 5 horas. Rodrigo había logrado cambiar sus boletos pagando una penalización de $800, dinero que ahora parecía extremadamente valioso, considerando su situación financiera. Habían tenido que dejar la suite del Bellagio un día antes, perdiendo otros $1,200 de depósito no reembolsable. Camila había pasado las primeras 2 horas del vuelo llorando silenciosamente en su asiento de primera clase, después de recibir llamadas adicionales de su banco, informándole que su tarjeta de crédito había sido declinada en varias compras automáticas, y de su agencia de publicidad cancelando 3 contratos debido a irregularidades en las métricas de engagement, reportadas anónimamente. Rodrigo miraba por la ventana del avión hacia las nubes que cubrían el Golfo de México, tratando de procesar la magnitud del desastre que enfrentaba. Durante el vuelo había recibido 17 llamadas adicionales que no había podido contestar debido a las restricciones de vuelo, pero los mensajes de texto que había alcanzado a leer antes del despegue pintaban un panorama cada vez más sombrío. Roberto Álvarez le había informado que 3 empleados clave de la constructora habían renunciado esa mañana, citando incertidumbre sobre la estabilidad financiera de la empresa, después de que rumores sobre las investigaciones fiscales se filtraran en el sector inmobiliario. El proyecto de condominios en Playa del Carmen había sido suspendido por los inversionistas hasta que se resolvieran los temas legales. Su abogado, Fernando Guzmán, le había enviado un mensaje aún más alarmante. La UIF ha solicitado información bancaria de los últimos 7 años. Esto es serio, Rodrigo. Necesitamos reunirnos en cuanto aterrices. Pero el mensaje que más lo había impactado había llegado de su hermana menor, Patricia, quien vivía en Guadalajara. «Rodrigo, ¿es cierto lo que están diciendo en las noticias sobre tu empresa? Mamá está muy preocupada». ¿Las noticias? Rodrigo no había visto televisión ni revisado medios en línea desde su llegada a Las Vegas. Con manos temblorosas, había accedido al Wi-Fi del avión y había buscado Constructora Méndez en Google. Los resultados lo habían dejado helado. El portal inmobiliario más importante de México había publicado esa mañana un artículo titulado «Constructora Méndez bajo investigación fiscal. Congelan cuentas por presunta evasión de impuestos». El artículo, aunque brevemente, mencionaba cifras específicas y citaba fuentes cercanas a la investigación, que sugerían irregularidades por varios millones de pesos. Peor aún, el artículo había sido compartido 3.400 veces en redes sociales,
y los comentarios estaban llenos de clientes anteriores de la constructora, expresando preocupación por sus inversiones y propiedades. Elena había logrado no solo atacar sus finanzas, sino también destruir su reputación profesional. En el mundo del desarrollo inmobiliario mexicano, la confianza era todo. Una vez que los clientes comenzaran a dudar de la estabilidad financiera de Constructora Méndez, sería imposible mantener operaciones normales. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 11:47 p.m. del jueves. Mientras caminaban por la terminal hacia migración, Camila finalmente rompió el silencio que había mantenido durante las últimas 3 horas del vuelo. Rodrigo, necesito saber exactamente qué está pasando. No puedo seguir fingiendo que esto es solo un problema temporal con los bancos. Rodrigo se detuvo frente a las ventanas que daban hacia las pistas de aterrizaje, observando las luces de la ciudad que se extendían hacia el horizonte. Era la misma vista que había visto 2 días atrás cuando salía triunfalmente hacia Las Vegas, convencido de que había ganado la guerra contra Elena. Elena tiene acceso a información que puede destruirme, admitió finalmente. Y aparentemente, está dispuesta a usarla. ¿Qué tipo de información? Rodrigo dudó. Nunca le había contado a Camila sobre los aspectos más grises de sus operaciones comerciales. Durante años había operado en lo que consideraba un área gris pero legal del sector inmobiliario mexicano. Sobrefacturación a clientes extranjeros que querían reportes inflados para obtener visas de inversionista, subfacturación en declaraciones fiscales, uso de empresas fantasma para transferir ganancias a paraísos fiscales. Eran prácticas comunes en el sector, y Rodrigo había racionalizado que todos sus competidores hacían lo mismo. Elena, sin embargo, había documentado meticulosamente cada transacción irregular durante años, aparentemente preparándose para este momento. Información fiscal principalmente, dijo vagamente. Pero Elena está exagerando la seriedad de los temas. Camila lo estudió por un momento. Rodrigo, ¿vas a ir a la cárcel? La pregunta lo golpeó como una bofetada. No había considerado seriamente esa posibilidad hasta que Camila la verbalizó. No, respondió, aunque no estaba seguro de su propia convicción. Son problemas civiles, no criminales. Pasaron por migración y aduanas sin problemas, pero cuando llegaron al área de equipajes, Rodrigo notó 2 hombres en trajes formales que parecían estar observándolos. Uno de ellos se acercó cuando recogieron sus maletas. ¿Señor Rodrigo Méndez? Sí. El hombre mostró una credencial oficial. Soy el agente Morales de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Podríamos hablar un momento? Rodrigo sintió que las piernas le temblaban. ¿Aquí? Hay una oficina disponible. Solo será una conversación preliminar. Rodrigo miró a Camila, quien parecía aterrorizada. Ve a casa, le dijo. Te llamo más tarde. ¿Rodrigo? Solo ve a casa, Camila. La conversación con el agente Morales duró 2 horas. Fue civilizada pero profundamente inquietante. La UIF tenía documentación detallada sobre transacciones que Rodrigo había hecho en los últimos 5 años. Documentación que solo Elena podría haber proporcionado. Señor Méndez, explicó el agente, entendemos que usted acaba de finalizar un proceso de divorcio. Es posible que estos documentos hayan sido proporcionados por su ex esposa con motivaciones personales. Sin embargo, la información es suficientemente detallada y específica que requiere investigación. ¿Qué tipo de investigación? Necesitamos revisar todos los registros bancarios, facturas, contratos y declaraciones fiscales de su empresa de los últimos 7 años. También necesitamos entrevistar a empleados clave, clientes y proveedores. Rodrigo calculó mentalmente el tiempo y dinero que eso requeriría. ¿Cuánto va a durar este proceso? Eso depende de qué tan cooperativo sea usted y qué tan complejas sean las irregularidades que encontremos. Podría ser desde 6 meses hasta 2 años. 2 años. En 2 años su empresa estaría completamente destruida, independientemente del resultado de la investigación. ¿Puedo continuar operando normalmente mientras tanto? Las cuentas principales permanecerán congeladas hasta que termine la investigación preliminar. Puede abrir nuevas cuentas para operaciones básicas, pero todas las transacciones serán monitoreadas. Rodrigo salió del aeropuerto a las 2:15 a.m. del viernes, físicamente y emocionalmente agotado.
Tomó un taxi hacia su casa en las lomas de Chapultepec, notando irónicamente que el taxista tuvo que hacer un desvío debido a trabajos de construcción, el tipo de proyectos que su empresa solía manejar. La casa estaba oscura cuando llegó. Durante el viaje, había intentado llamar a Camila varias veces, pero sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Sus mensajes de WhatsApp mostraban solo una palomita, indicando que no habían sido entregados. Rodrigo entró a su casa y encendió las luces, notando inmediatamente que algo estaba diferente. Los muebles estaban en su lugar, pero faltaban objetos personales, fotografías, algunos libros, una lámpara de mesa que Camila había traído cuando comenzó a pasar más tiempo ahí. Subió las escaleras hacia la recámara principal y encontró una nota sobre la cama, escrita en la caligrafía familiar de Camila. Rodrigo, he estado pensando mucho durante el vuelo y después de todo lo que pasó hoy. Creo que necesito tiempo para procesar todo esto. Me voy a quedar con mi hermana en Monterrey por un tiempo. No estoy terminando nuestra relación, pero necesito entender qué significa todo esto para nosotros. Te amo, pero también necesito protegerme. Camila. Rodrigo se sentó pesadamente en la cama, sosteniendo la nota. En el transcurso de 48 horas había perdido a su esposa, su estabilidad financiera, y ahora su novia también se alejaba cuando más la necesitaba. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Señor Méndez, habla el licenciado Ernesto Reyes del despacho Reyes Mendoza y Asociados. Elena Vázquez me contrató para representarla en negociaciones adicionales con usted». «¿Qué negociaciones?» «El divorcio ya está finalizado». «El divorcio sí, señor Méndez, pero han surgido nuevos temas. Específicamente, Elena ha identificado activos adicionales que no fueron incluidos en el proceso de divorcio original». Rodrigo frunció el ceño. Había sido extremadamente cuidadoso de incluir todos los activos en la documentación del divorcio. «¿Qué activos?» «Elena tiene documentación que demuestra que usted transfirió varios millones de pesos a cuentas en paraísos fiscales durante los últimos 3 años, aparentemente para esconderlos del proceso de divorcio. Como esos activos fueron adquiridos durante el matrimonio, Elena tiene derecho a la mitad de su valor». Rodrigo sintió que se le helaba la sangre. Las cuentas en las Islas Caimán eran su seguro final, dinero que había estado moviendo gradualmente fuera del alcance del sistema financiero mexicano. Elena no debería saber sobre ellas. «No sé de qué está hablando. Señor Méndez, Elena tiene copias de las transferencias, números de cuenta y documentación completa. También tiene evidencia de que esas transferencias fueron reportadas incorrectamente en sus declaraciones fiscales mexicanas. Eso era lo que Elena había estado haciendo durante los últimos 2 años. No solo había estado preparando evidencia para destruir sus finanzas mexicanas, sino que también había estado rastreando sus activos ocultos en el extranjero. ¿Qué quiere Elena?» «Una reunión. Mañana a las 3 p.m. en nuestras oficinas en Polanco. Elena está preparada para presentar toda esta información a las autoridades mexicanas y estadounidenses si no pueden llegar a un acuerdo». La llamada terminó, dejando a Rodrigo en el silencio de su casa vacía. Era casi las 3 a.m., pero sabía que no podría dormir. Se dirigió hacia su estudio en casa y encendió su computadora, tratando de acceder a sus cuentas internacionales. La primera cuenta en las Islas Caimán mostraba un saldo de 0 pesos, transferido completamente a una cuenta en Suiza el día anterior. Rodrigo verificó frenéticamente la cuenta suiza, también vacía. El dinero había sido transferido a una cuenta en Luxemburgo. Todas sus cuentas internacionales habían sido vaciadas sistemáticamente durante los últimos 2 días. Millones de dólares, movidos a cuentas que no reconocía. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp, del mismo número desconocido que había usado Elena el día anterior. «Rodrigo, creo que ahora entiendes la situación. Tus cuentas internacionales están seguras pero bajo mi control. Todo el dinero sigue existiendo pero ya no tienes acceso a él. Si quieres recuperar algo de tu vida anterior, necesitamos hablar. Te espero mañana a las 3 p.m. Elena PS. Los negocios son los negocios». Rodrigo se quedó mirando el mensaje por largos minutos. Elena no solo había atacado sus finanzas mexicanas, sino que de alguna manera había logrado acceso a cuentas que él,
había creído completamente secretas. El nivel de planificación y recursos que eso requería era asombroso. Se dirigió hacia la cocina y se sirvió un whisky. El mismo Macallan, 18 años, que había estado bebiendo en celebración apenas 3 días atrás. Ahora sabía a cenizas en su boca. El teléfono sonó nuevamente. Era Roberto Álvarez. «Rodrigo, sé que es tarde, pero necesitaba llamarte. Tengo más malas noticias. ¿Qué ahora?» 5 clientes principales de la constructora cancelaron sus contratos hoy. Están citando la cobertura en las noticias y preocupaciones sobre la estabilidad financiera de la empresa. Rodrigo hizo cálculos mentales. Esos 5 contratos representaban aproximadamente 60% de los ingresos proyectados para el resto del año. ¿Y los empleados? 12 más renunciaron hoy, incluyendo a Carmen López de Contabilidad y a Juan Ramírez de Supervisión de Obras. La empresa se estaba desintegrando. Sin empleados clave y sin contratos activos, Constructora Méndez S.A., DCB, se convertiría en una cáscara vacía en cuestión de semanas. Roberto, ¿cuánto tiempo podemos operar con el flujo de efectivo actual? Asumiendo que no recuperemos las cuentas congeladas, tal vez 6 semanas, 8 si despedimos a más empleados. Después de colgar, Rodrigo se dirigió hacia las ventanas del estudio que daban hacia el jardín trasero de su casa. Elena había ayudado a diseñar ese jardín durante su 3er año de matrimonio, insistiendo en plantar rosas y jazmines que ahora florecían hermosamente bajo las luces exteriores. Por primera vez, Rodrigo trató de entender realmente lo que Elena había experimentado durante los últimos años de su matrimonio. Él había construido sistemáticamente una vida paralela con Camila. Había gastado cientos de miles de pesos en mantener a su amante. Había mentido consistentemente sobre sus actividades y finanzas. Elena había sabido. No solo había sabido, sino que había estado documentando todo meticulosamente. Mientras él creía que la estaba engañando, ella había estado construyendo un caso legal y financiero en su contra. La humillación que Elena debía haber sentido durante las audiencias de divorcio, escuchando a los abogados de Rodrigo argumentar que ella no merecía ninguna compensación significativa por 15 años de matrimonio, que había sido una ama de casa, que no había contribuido al éxito de la empresa. Elena había estado trabajando silenciosamente como consultora contable durante años, ganando su propio dinero mientras aparentaba ser financieramente dependiente de él. Había usado ese tiempo no solo para asegurar su independencia económica, sino para preparar la destrucción sistemática de todo lo que él había construido. Era, Rodrigo tenía que admitir, brillante. Despiadado, pero brillante. Su teléfono vibró con otro mensaje de WhatsApp, esta vez de Camila. «Rodrigo, he estado pensando mucho. Mi hermana me ayudó a ver las cosas más claramente. Creo que lo nuestro fue un error desde el principio. Tú estabas casado, yo era muy joven y todo estaba basado en una mentira. No puedo construir una vida real contigo si todo está construido sobre engaños. Te deseo lo mejor, pero necesito comenzar de nuevo. Por favor, no me contactes por un tiempo». Rodrigo leyó el mensaje 3 veces antes de que su significado completo se registrara. Camila lo estaba dejando. No temporalmente, definitivamente. La mujer por la cual había arriesgado su matrimonio, por la cual había gastado cientos de miles de pesos, por la cual había mentido durante años, lo abandonaba en el momento más difícil de su vida. Se sirvió otro whisky, más grande esta vez, y se sentó en su silla de cuero favorita. La misma silla donde había recibido la llamada de su abogado, informándole que Elena había aceptado los términos del divorcio. Eso había sido apenas una semana atrás, pero parecía perteneciente a otra vida. A las 5:30 a.m., cuando el sol comenzaba a levantarse sobre la Ciudad de México, Rodrigo finalmente se quedó dormido en su silla, agotado física y emocionalmente. Despertó 3 horas después con dolor de cuello y una resaca que no había sentido desde sus días universitarios. Se duchó y se cambió de ropa, eligiendo su mejor traje Armani para la reunión con Elena. Era una cuestión de orgullo. No iba a aparecer derrotado sin importar cuán derrotado se sintiera internamente. Llegó a las oficinas de Reyes, Mendoza y Asociados en Polanco, 10 minutos antes de la hora acordada.
El edificio era moderno y elegante, exactamente el tipo de lugar donde trabajarían los mejores abogados corporativos de México. La recepcionista lo dirigió hacia una sala de conferencias en el piso 12. Cuando abrió la puerta, encontró a Elena sentada en el extremo opuesto de una mesa larga de caoba, flanqueada por dos abogados de aspecto serio. Elena se veía diferente. Había cambiado su habitual estilo conservador por un traje de chaqueta gris carbón que resaltaba su figura, y llevaba el cabello suelto en ondas suaves que enmarcaban su rostro. Se veía poderosa, confiada de una manera que Rodrigo nunca había visto durante su matrimonio. Rodrigo lo saludó cordialmente, como si se tratara de una reunión de negocios rutinaria. Gracias por venir. Rodrigo se sentó frente a ella, estudiando su expresión. No había señales de la Elena sumisa y práctica que había conocido durante 15 años. Esta era una mujer diferente, una mujer que había tomado control absoluto de la situación. Elena, respondió simplemente. Uno de los abogados, un hombre de unos 50 años con cabello gris, se presentó como el licenciado Ernesto Reyes. El otro, una mujer joven de aspecto brillante, era la licenciada Patricia Mendoza. Señor Méndez, comenzó Reyes, apreciamos que haya venido. Esperamos que podamos resolver esta situación de manera civilizada. ¿Qué situación?, preguntó Rodrigo. Aunque sabía perfectamente qué situación, Elena habló por primera vez. Rodrigo, durante los últimos 2 años he estado documentando cuidadosamente aspectos de tu vida financiera que no fueron revelados durante el proceso de divorcio. Abrió una carpeta y sacó un conjunto de documentos. Tienes cuentas no declaradas en 3 países diferentes, con un valor combinado de aproximadamente $4.2 millones, dinero que fue ganado durante nuestro matrimonio y que debería haber sido dividido equitativamente. Rodrigo mantuvo su expresión neutra. No sé de qué estás hablando. Elena sonrió levemente. Rodrigo, tengo números de cuenta, fechas de transferencias y documentación de cómo moviste el dinero usando empresas fantasma. También tengo evidencia de que reportaste incorrectamente estas transacciones en tus declaraciones fiscales mexicanas. La licenciada Mendoza intervino. Señor Méndez, la evasión fiscal internacional es un delito federal serio. Las autoridades mexicanas han comenzado a cooperar más estrechamente con autoridades internacionales en este tipo de casos. ¿Qué quieren?, preguntó Rodrigo directamente. Elena se inclinó hacia adelante. Quiero lo que debería haber recibido desde el principio. Una división equitativa de los activos matrimoniales. Reyes deslizó un documento hacia Rodrigo. Estos son nuestros términos. Elena recibirá el 50% del valor de todas las propiedades mexicanas, el 50% del valor de los activos internacionales, el 40% de las acciones de Constructora Méndez y 500,000 pesos en compensación por daños emocionales. Rodrigo revisó los números. Era efectivamente todo lo que tenía. Si aceptaba esos términos, quedaría con una fracción de su patrimonio anterior. ¿Y si no acepto? Entonces procederemos a presentar toda nuestra evidencia a las autoridades correspondientes, respondió Elena calmadamente. El SAT, la UIF, la DEA estadounidense, las autoridades fiscales de las Islas Caimán. También presentaremos demandas civiles adicionales por ocultación de activos durante el divorcio. Rodrigo se quedó en silencio por varios minutos procesando las opciones. Legalmente, Elena tenía razón. Él había ocultado activos significativos durante el divorcio, había evadido impuestos, había operado empresas de manera que bordeaba el lavado de dinero. ¿Cómo supiste sobre las cuentas internacionales?, preguntó finalmente. Elena intercambió miradas con sus abogados antes de responder. Rodrigo, durante 15 años tuve acceso completo a tu computadora, tus documentos, tus conversaciones telefónicas. No eras tan cuidadoso como creías. Además, añadió la licenciada Mendoza, Elena ha estado trabajando como consultora forense durante los últimos 3 años. Sabe exactamente cómo rastrear activos ocultos. Eso explicaba mucho. Elena no había sido la ama de casa pasiva que Rodrigo había asumido. Había estado construyendo activamente sus propias capacidades profesionales, mientras aparentaba dependencia financiera.
Si acepto estos términos, dijo Rodrigo lentamente, ¿toda la evidencia sobre evasión fiscal desaparece? No, respondió Elena firmemente, pero mi cooperación con las investigaciones actuales disminuirá, y no presentaré evidencia adicional. Era una diferencia importante. Las investigaciones continuarían, pero sin la cooperación activa de Elena, sería más difícil para las autoridades construir un caso criminal sólido. Rodrigo miró a Elena, tratando de detectar algún signo de la mujer que había amado una vez. Pero la persona frente a él era esencialmente una extraña, competente, determinada, despiadada cuando era necesario. Elena, dijo finalmente, ¿alguna vez me amaste realmente? Ella consideró la pregunta por un momento antes de responder. Sí, Rodrigo. Te amé profundamente durante muchos años, pero el hombre que amé ya no existe. No estoy segura de que haya existido alguna vez. ¿Y todo esto es solo venganza? No, respondió Elena con convicción. Esto es justicia. Durante 15 años construí una vida contigo. Sacrifiqué mis propias ambiciones profesionales. Te apoyé cuando la empresa apenas generaba ganancias. Y cuando finalmente tuviste éxito, decidiste que ya no me necesitabas. Elena se puso de pie y caminó hacia las ventanas que daban hacia Polanco. Rodrigo, tú elegiste traicionar nuestro matrimonio. Elegiste gastar cientos de miles de pesos en otra mujer mientras me negabas dinero para cosas básicas. Elegiste humillarme en cada audiencia de divorcio tratando de dejarme sin nada. Se giró para mirarlo directamente. Yo simplemente elegí no ser víctima de tus decisiones. Rodrigo se dio cuenta de que Elena tenía razón. Cada acción que ella había tomado había sido una respuesta a algo que él había hecho primero. Él había comenzado esta guerra. Ella simplemente la había ganado. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta el lunes, respondió Reyes. Después de eso procederemos con todas las acciones legales disponibles. Rodrigo se levantó de la mesa. Necesito hablar con mis abogados. Por supuesto, dijo Elena. Pero Rodrigo, antes de que te vayas, quiero que sepas algo. Él se detuvo en la puerta. No disfruté haciendo esto, pero tampoco lo lamento. Rodrigo salió de la oficina y bajó hacia el estacionamiento, donde su BMW X6 lo esperaba. Era uno de los pocos activos que aparentemente Elena no había tocado. Mientras manejaba hacia su casa, reflexionó sobre los eventos de los últimos días. Elena había jugado un juego perfecto. Había anticipado cada uno de sus movimientos. Había usado su propio conocimiento de las finanzas de él en su contra, y había convertido cada ventaja que él creía tener en una debilidad. Más importante, había demostrado que la imagen que él tenía de ella, una mujer dependiente y práctica sin ambiciones propias, había sido completamente incorrecta. Elena era una estratega brillante, una profesional competente y una oponente formidable. Su teléfono sonó mientras estaba en un semáforo en Reforma. Era Fernando Guzmán, su abogado. Rodrigo, necesitamos hablar urgentemente. La situación con el SAT es peor de lo que pensábamos. ¿Qué tan peor? Están considerando presentar cargos criminales, no solo sanciones civiles. Podrías enfrentar tiempo en prisión. Rodrigo cerró los ojos. ¿Cuánto tiempo? Entre 3 y 10 años, dependiendo de lo que puedan probar. El semáforo cambió a verde, pero Rodrigo no se movió inmediatamente. Los autos detrás de él comenzaron a tocar el claxon. Fernando, ¿cuáles son mis opciones reales? Honestamente, Rodrigo, tu mejor opción es aceptar cualquier acuerdo que Elena esté ofreciendo y cooperar completamente con las autoridades. Si demuestras voluntad de pagar los impuestos adeudados y multas, es posible que evites tiempo en prisión. Rodrigo llegó a su casa y se estacionó en la entrada circular, observando la propiedad que había sido su orgullo durante los últimos 8 años. La casa de las Lomas, con sus jardines perfectamente mantenidos, su alberca Infinity, sus 5 recámaras y 6 baños. Pero ahora veía también las imperfecciones que Elena había documentado, las ampliaciones ilegales, las instalaciones eléctricas que no cumplían código, los permisos de construcción que nunca había obtenido apropiadamente. Elena había convertido su mismo éxito en su ruina. Esa noche, Rodrigo se sentó en su estudio con una botella de whisky y una calculadora, haciendo los números finales. Si aceptaba los términos de Elena,
Le quedarían aproximadamente 2.3 millones de pesos en activos líquidos, más una participación menor en la constructora que probablemente valdría muy poco después de todos los escándalos. Era suficiente para vivir cómodamente, pero no para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Tendría que vender la casa de las Lomas, el condominio en Playa del Carmen, cambiar su BMW por algo más modesto. Pero la alternativa era la ruina completa y posiblemente prisión. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de Elena. Rodrigo, sé que esto es difícil. No te estoy pidiendo que entiendas mis decisiones, pero espero que al menos respetes que son el resultado directo de las tuyas. Tienes hasta el lunes para decidir. Después de eso, tanto tú como yo tendremos que vivir con las consecuencias de nuestras elecciones. Rodrigo miró el mensaje por largos minutos antes de responder. Elena, tienes razón. Esto es el resultado de mis decisiones. Acepto tus términos. Quiero que terminemos esto antes de que cause más daño a ambos. La respuesta llegó inmediatamente. Gracias, Rodrigo. Los abogados prepararán los documentos para firmar el martes. Y Rodrigo, lamento cómo terminó todo entre nosotros. Rodrigo puso el teléfono sobre el escritorio y se sirvió el último whisky de la botella. En el transcurso de una semana había perdido su esposa, su fortuna, su empresa, su novia y su futuro tal como lo había imaginado. Pero por primera vez en días, sentía algo parecido a la paz. Elena había ganado, pero había ganado justamente. Él había comenzado esta guerra con mentiras, traición y engaños. Ella la había terminado con verdad, evidencia y justicia. Era una lección costosa, pero necesaria. 3 meses después, Rodrigo Méndez vivía en un departamento de 2 recámaras en la colonia Roma Norte, trabajando como consultor inmobiliario independiente. Elena había usado su parte de los activos para abrir su propio despacho de consultoría financiera, que rápidamente se había convertido en uno de los más respetados de la ciudad. Ocasionalmente se encontraban en eventos del sector inmobiliario. Se saludaban cordialmente, como 2 profesionales que habían resuelto un conflicto de negocios complicado. Ya no había rencor entre ellos, solo el reconocimiento mutuo de que ambos habían pagado el precio de sus decisiones. Rodrigo nunca se volvió a casar. Elena sí, 2 años después, con el investigador privado que había ayudado a documentar las infidelidades de Rodrigo. Era un hombre honesto, trabajador, que respetaba la inteligencia y fortaleza de Elena. Y aunque Rodrigo a veces extrañaba la vida de lujo que había perdido, también se daba cuenta de que había ganado algo más valioso, la comprensión de que el verdadero éxito no venía de la cantidad de dinero que podías acumular, sino de la integridad con la que vivías tu vida. Elena había estado en lo correcto desde el principio. Los negocios eran los negocios, pero había aprendido que algunos negocios tenían un costo demasiado alto, y que algunas victorias no valían las derrotas que las acompañaban. En una tarde lluviosa de octubre, 6 meses después de la firma del acuerdo final, Rodrigo se encontró caminando por el Parque México en la Roma Norte. Era su nuevo ritual de los sábados, una caminata larga para reflexionar sobre la semana y planear la siguiente. Su vida había adquirido una simplicidad que inicialmente había resistido, pero que ahora comenzaba a apreciar. Su teléfono sonó mientras estaba sentado en una banca observando a las familias jugar en el parque. Era Patricia, su hermana. Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, Patty. Mejor de lo que esperaba. Mamá quiere saber si vas a venir a Guadalajara para su cumpleaños el próximo mes. Rodrigo sonrió. Durante los años de abundancia económica, había visitado a su familia apenas unas pocas veces al año, siempre ocupado con algún proyecto importante o viaje de negocios. Ahora, con un horario más flexible y presupuesto más modesto, había redescubierto el valor de las relaciones familiares. Por supuesto que voy. Ya compré el boleto de autobús. ¿Autobús? Patricia sonó sorprendida. ¿No vas a volar? El autobús está bien. Además, me da tiempo para pensar. Después de colgar, Rodrigo reflexionó sobre cuánto habían cambiado sus prioridades. El hombre que había celebrado su divorcio con un viaje de $25,000 a Las Vegas, ahora encontraba satisfacción en viajes sencillos en autobús para visitar a su familia. Su consultoría inmobiliaria había comenzado a generar ingresos estables,
No eran las cantidades millonarias de la época de la constructora, pero eran honestos y suficientes para vivir dignamente. Había desarrollado una reputación como alguien que podía resolver problemas complejos de propiedades, especialmente casos que involucraban irregularidades legales o fiscales, ironías que no se le escapaban. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp, de un número que no reconoció inmediatamente. «Hola, Rodrigo. Soy Camila. Sé que me pediste que no te contactara, pero quería que supieras que me voy a casar el próximo mes. Quería agradecerte por todo lo que hiciste por mí, y también disculparme por cómo terminó todo. Espero que estés bien». Rodrigo leyó el mensaje 2 veces antes de responder. «Felicidades, Camila. Te deseo toda la felicidad del mundo, y no tienes nada por lo que disculparte. Ambos hicimos lo mejor que pudimos en una situación complicada». Era verdad. La relación con Camila había sido construida sobre mentiras y dinero fácil, pero ella no había sido responsable de sus decisiones maritales. Era joven, había estado buscando seguridad financiera, y él había estado dispuesto a proporcionarla a cambio de compañía y admiración. Su respuesta llegó rápidamente. «Gracias por entenderlo así. Mi prometido es maestro de primaria. No tenemos mucho dinero, pero es honesto y me ama realmente. Creo que por primera vez en mi vida estoy en una relación real». Rodrigo sonrió mientras guardaba el teléfono. Camila había encontrado lo que él había perdido: una relación basada en honestidad en lugar de conveniencia financiera. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla en su pequeña cocina, Rodrigo recibió una llamada de Fernando Guzmán, su exabogado. «Rodrigo, tengo noticias sobre la investigación del SAT. ¿Buenas o malas?» «Mixtas. Van a cerrar la investigación criminal. Tu cooperación completa y el pago de todas las multas e intereses convenció al fiscal de que no hay necesidad de proceder con cargos criminales». Rodrigo sintió un alivio enorme. «¿Y la investigación civil? Esa también está terminando. Vas a pagar una multa adicional de 400,000 pesos. Pero después de eso, quedas limpio con el fisco». Era dinero que Rodrigo no tenía, pero podía conseguir vendiendo las pocas inversiones que le quedaban. Pequeño precio por su libertad y tranquilidad. «Fernando, ¿sabes algo sobre Elena? ¿Cómo le fue en todo esto?» Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Rodrigo, Elena salió de toda esta situación sin ningún problema legal. Su documentación era tan meticulosa que las autoridades la trataron como testigo cooperativo, no como sujeto de investigación. ¿Y su empresa? Le está yendo muy bien. Ha conseguido varios contratos grandes con empresas multinacionales que necesitan auditorías forenses. Aparentemente, todo este asunto demostró sus capacidades profesionales». Rodrigo colgó y se quedó pensando. Elena no solo había ganado la batalla entre ellos, sino que había convertido esa victoria en una nueva carrera exitosa. Era admirable, incluso desde la perspectiva de alguien que había sido su objetivo. El domingo por la mañana, Rodrigo decidió visitar el mercado de San Juan para comprar ingredientes frescos para cocinar. Era algo que había comenzado a hacer regularmente: cocinar sus propias comidas en lugar de comer en restaurantes caros. Había descubierto que disfrutaba el proceso. Encontraba terapéutico el ritual de seleccionar ingredientes, preparar comida, limpiar después. Mientras caminaba entre los puestos del mercado, notó una figura familiar cerca del puesto de flores. Elena estaba eligiendo rosas blancas, acompañada por un hombre alto de aspecto serio que Rodrigo reconoció de fotografías como Joaquín Morales, el investigador privado. Sus miradas se cruzaron brevemente. Elena lo saludó con un gesto de cabeza educado, y Rodrigo respondió de la misma manera. No había rencor en el intercambio, solo el reconocimiento de 2 personas que habían compartido una historia complicada. Rodrigo continuó con sus compras, pero no pudo evitar observar discretamente a Elena y su acompañante. Se veían felices juntos, no con la pasión dramática que él había tenido con Camila, sino con una compatibilidad tranquila y genuina. Elena reía por algo que Joaquín le había dicho, y era una risa que Rodrigo no había escuchado en años. Mientras caminaba de regreso a su departamento con las bolsas del mercado, Rodrigo se dio cuenta de que no sentía celos o resentimiento al ver a Elena feliz. Sentía algo más parecido al alivio.
Elena merecía ser feliz, y merecía estar con alguien que valorara su inteligencia y fortaleza. El lunes por la mañana, Rodrigo recibió una llamada inesperada de un cliente potencial, una empresa estadounidense que necesitaba ayuda para resolver problemas de zonificación con una propiedad que habían comprado en Polanco. Señor Méndez, le explicó el ejecutivo durante su reunión, hemos escuchado que usted es experto en resolver problemas complejos de propiedades. Necesitamos a alguien que entienda tanto los aspectos legales como los aspectos prácticos de desarrollo inmobiliario en México. El proyecto era exactamente el tipo de desafío que Rodrigo había extrañado. Complejo, que requería creatividad y conocimiento profundo del sistema mexicano, pero completamente legal y transparente. ¿Puedo preguntarle quién me recomendó?, preguntó Rodrigo. Una consultora llamada Elena Vázquez. Dijo que usted era muy competente en este tipo de problemas. Rodrigo se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Elena lo había recomendado para trabajo. Después de todo lo que había pasado entre ellos, ella había puesto de lado sus diferencias personales para reconocer sus habilidades profesionales. Señor Méndez, disculpe, sí. Me interesa mucho el proyecto. Esa noche, Rodrigo escribió un mensaje de WhatsApp a Elena. Elena, me enteré de que recomendaste mi consultoría para un proyecto. Quería agradecerte por separar lo profesional de lo personal. Significa mucho. La respuesta llegó una hora después. Rodrigo, siempre reconocí tus habilidades profesionales. Nuestros problemas eran personales, no profesionales. Espero que el proyecto te vaya bien. Era una interacción simple, pero representaba algo importante para Rodrigo, la posibilidad de que dos personas pudieran lastimarse profundamente y aún así mantener respeto mutuo profesional. 6 meses después, en abril, Rodrigo estaba en su oficina, un espacio modesto pero eficiente que había rentado en un edificio de la colonia Condesa, cuando recibió una invitación que lo sorprendió. Era para la boda de Elena y Joaquín. Una invitación formal, elegante, para una ceremonia en una iglesia pequeña en Coyoacán, seguida por una recepción en el Jardín Botánico de la UNAM. Rodrigo leyó la invitación varias veces, preguntándose si Elena realmente esperaba que fuera. Marcó el número de Sandra Ruiz, quien había mantenido una relación profesional cordial con él, después de todo el drama. Sandra, recibí una invitación para la boda de Elena. ¿Realmente espera que vaya? Rodrigo, Elena fue muy específica sobre incluirte. Dijo que habían cerrado ese capítulo de sus vidas de manera civilizada, y que no veía razón para excluirte de su nueva felicidad. ¿No sería incómodo? Mira, Elena está genuinamente feliz. Joaquín es perfecto para ella. No hay drama, no hay resentimientos pendientes. Si puedes ir y celebrar su felicidad sin convertirlo en algo sobre ti, ella te recibiría con gusto. Rodrigo decidió ir. Compró un regalo apropiado, un conjunto elegante de copas de cristal, y se vistió con su mejor traje restante. La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. Elena se veía radiante en un vestido de novia sencillo pero elegante, y Joaquín la miraba con una adoración genuina que era imposible fingir. Rodrigo se sentó en la parte trasera de la iglesia, observando a la mujer que había sido su esposa durante 15 años, comenzar oficialmente un nuevo capítulo de su vida. Durante la recepción, Elena se acercó a su mesa brevemente. Rodrigo, me da mucho gusto que vinieras. No me lo habría perdido. Te ves hermosa, Elena, y muy feliz. Lo estoy. Por primera vez en años. Realmente lo estoy. Se quedaron en silencio por un momento, y luego Elena agregó, Joaquín quiere conocerte. Dice que cualquier persona que haya sido importante en mi vida es bienvenida en la suya. Rodrigo conoció a Joaquín unos minutos después. Era un hombre directo, honesto, con un humor seco que complementaba perfectamente la personalidad de Elena. No había tensión en la interacción. Joaquín claramente no veía a Rodrigo como una amenaza o competencia. Elena me ha contado mucho sobre usted, le dijo Joaquín. Dice que es excelente en su trabajo. Elena siempre fue generosa con los cumplidos profesionales, respondió Rodrigo. También me dijo que los dos cometieron errores pero que aprendieron de ellos. Eso habla bien de ambos. Mientras manejaba de regreso a su departamento esa noche,
Rodrigo reflexionó sobre la conversación. Elena había enmarcado su matrimonio y divorcio como errores mutuos de los cuales ambos habían aprendido. Era una perspectiva generosa que permitía a ambos mantener su dignidad. Al año siguiente, la consultoría de Rodrigo había crecido lo suficiente para contratar 2 empleados. No era el imperio que había sido Constructora Méndez, pero era estable, honesto, y proporcionaba una vida confortable. Rodrigo había comenzado a salir con una abogada llamada Carmen, una mujer de 38 años que trabajaba en derecho laboral. Era inteligente, independiente, y no tenía interés en el tipo de vida de lujo que Camila había buscado. Su relación se desarrollaba lentamente, basada en compatibilidad real y respeto mutuo. En el segundo aniversario de su divorcio, Rodrigo recibió un mensaje de WhatsApp de Elena. Rodrigo, Joaquín y yo vamos a tener un bebé. Quería que lo supieras antes de que se hiciera público. Te deseo lo mejor siempre. Rodrigo sonrió mientras leía el mensaje. Elena tenía 44 años. Había pensado que tal vez era demasiado tarde para hijos, pero aparentemente había encontrado la estabilidad y felicidad necesarias para tomar esa decisión. Respondió inmediatamente. Elena, qué noticia tan maravillosa. Serás una madre increíble. Te deseo toda la felicidad del mundo. 6 meses después, Rodrigo recibió una foto de WhatsApp. Elena en un hospital, sosteniendo a una bebita hermosa, con Joaquín sonriendo al lado de la cama. Sofía Elena Morales Vázquez, 3.2 kilo, perfectamente sana. Gracias por todos tus buenos deseos. Rodrigo guardó la foto en su teléfono y se dio cuenta de que sentía genuina felicidad por Elena. Había encontrado el amor real, la estabilidad emocional, y ahora la maternidad que había querido durante años. Esa noche, cenando con Carmen en un restaurante modesto en la Roma Norte, Rodrigo le contó sobre el bebé de Elena. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó Carmen. Rodrigo consideró la pregunta cuidadosamente. Feliz por ella y agradecido. ¿Agradecido? Elena me forzó a convertirme en una persona más honesta. No fue agradable en el momento, pero a largo plazo me hizo un favor. Carmen sonrió. No todos los hombres serían capaces de ver las cosas así. No todos los hombres tienen la fortuna de perder todo y descubrir que aún pueden ser felices. Era verdad. Rodrigo había perdido millones de pesos, propiedades, estatus social y el estilo de vida de lujo al que se había acostumbrado. Pero había ganado algo más valioso: la capacidad de ser feliz con menos, de valorar las relaciones reales sobre las transaccionales, de encontrar satisfacción en el trabajo honesto. Elena había tenido razón desde el principio. Los negocios eran los negocios. Pero había aprendido que los mejores negocios eran aquellos donde todas las partes ganaban algo valioso, incluso si no era lo que habían esperado originalmente. 5 años después del divorcio, Rodrigo estaba construyendo una nueva vida basada en honestidad, trabajo duro y relaciones genuinas. Elena estaba criando a su hija en un matrimonio feliz, dirigiendo una empresa exitosa, y había encontrado la paz que había buscado durante años. Ambos habían pagado un precio alto por las lecciones que habían aprendido, pero también habían descubierto que algunas lecciones solo se pueden aprender a través de la pérdida, el dolor y la humildad de reconocer los propios errores. En el gran esquema de las cosas, tal vez Elena había hecho más que simplemente vengarse de su exesposo infiel. Tal vez había salvado a ambos de vidas construidas sobre mentiras, permitiéndoles encontrar versiones más auténticas de sí mismos. Y tal vez, solo tal vez, esa había sido la verdadera victoria. No la destrucción del enemigo, sino la transformación de ambos contrincantes en personas mejores de lo que habían sido cuando comenzó la guerra. La historia había terminado no con un vencedor absoluto y un perdedor absoluto, sino con 2 personas que habían encontrado maneras diferentes, pero igualmente válidas de reconstruir sus vidas, después de la devastación que habían causado mutuamente. Era, Rodrigo tenía que admitir, un final más satisfactorio que cualquier venganza simple podría haber proporcionado. Y mientras observaba a Carmen reír por algo que había dicho, se dio cuenta de que por primera vez en décadas, estaba exactamente donde se suponía que debía estar.
¿Qué te pareció esta historia de venganza y redención? ¿Crees que Elena fue demasiado lejos con su venganza? ¿O que Rodrigo se merecía todo lo que le pasó? ¿Has vivido alguna situación similar o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer sus historias y puntos de vista. Si te gustó esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Activa la campanita para ser el primero en ver nuestros nuevos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las mejores historias de drama y vida real. Nos vemos en el próximo video.